Bienvenidos nuevamente al módulo 7. Vamos a abordar en esta presentación estrategias dietéticas y suplementación para la pérdida de peso en deportistas. Bueno, como ya vimos en el módulo correspondiente a anamnesis, vimos la importancia de la composición corporal. Aquí tenemos que la composición corporal y el peso corporal son dos de los muchos factores que pueden afectar al óptimo rendimiento del deportista y actúan de manera diferente. El peso puede influir en la velocidad, el rendimiento y la potencia del deportista, pero la composición puede afectar a otros aspectos como la fuerza, agilidad y apariencia. Entonces, en ocasiones nos planteamos en el deporte en qué momento o qué porcentaje de grasa corporal es el más adecuado. Pues bien, aquí tienen que el que es compatible con la salud, el mínimo en varones hablaríamos de un 5%, y en mujeres un 12% como mínimo. Por tanto, por debajo de estos valores habría un riesgo importante para la salud del deportista. Y claro, ¿qué es un peso saludable en el deporte? ¿No? Porque en muchas ocasiones pensamos que el deportista quiere bajar de peso, pero bueno, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es el peso saludable? Pues aquel que tenga menos riesgos para la salud, ¿no? Y que promueva unos buenos hábitos, que permita al deportista entrenarse correctamente y tener un rendimiento óptimo. Evidentemente hemos de tener en cuenta su predisposición genética, puesto que dependerá del tipo de característica morfológica del deportista, su historia ponderal, el peso que ha tenido, y la complexión. No es lo mismo una persona mesomórfica que un endomórfico, que un ectomórfico. Por tanto, hemos de tener en cuenta también estos aspectos. El peso, pues que sea apropiado para la edad, cada edad tiene un peso, y el desarrollo físico, incluyendo también en la mujer la función menstrual. Y evidentemente que pueda ser aceptado por el deportista y mantenido sin estar constantemente a dieta o restringiendo la ingesta. O sea, el peso saludable, el peso ideal del deportista es aquel que no le supone esfuerzo mantenerlo. Entonces, claro, ¿cómo podemos ayudar al deportista a mantener un peso? Pues bien, tenemos que muchas veces pensamos que, bueno, pues tanto gasta, tanto ingiere, y es algo tan sencillo como esto. Simplemente se trata de quitarle calorías. Bueno, pues esto no siempre es del todo así. Aquí tienen en la diapositiva, pues bueno, todos los componentes que participan en la ingesta, ¿no? En la energía ingerida y en la energía gastada. No es algo tan simple, no es algo tan sencillo, tenemos que en la energía ingerida, pues desde la composición de la dieta, saciedad, tipo de alimento, timing, bueno, estado hormonal, control del apetito. Y en el gasto, pues bueno, hablamos de la intensidad, composición corporal, ¿no? Nuestro propio metabolismo, diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias más válidas? Tenemos varias. ¿Qué son? Dietas muy bajas en calorías. Claro, si hablamos de dietas muy bajas en calorías, que implican una gran restricción de calorías, tenemos que, bueno, evidentemente va a bajar el peso corporal, va a disminuir. Va a disminuir la grasa corporal, evidentemente, pero va a disminuir también el nivel de testosterona. Y esto es bastante complicado, sobre todo en varones, puesto que el bajo aporte de calorías está directamente relacionado con la disminución de los niveles de testosterona. Y esto puede afectar negativamente a la masa muscular y al rendimiento del deportista. Una dieta muy baja en calorías va a disminuir también, aparte de la masa grasa, también la masa muscular. Va a provocar daño en las miofibrillas y va a disminuir la fuerza máxima del deportista. Aparte, también generará alteraciones endocrinas diversas, ¿no? Disminución del factor de crecimiento insulínico, alteración de las hormonas tiroideas, aumento de cortisol, que ya vimos en el módulo de analítica el riesgo que implicaba, disminución de estrógenos en la mujer, cierto grado de inmunosupresión, pérdida de densidad mineral ósea, episodios de hipotensión ortostática, que son mareos cuando el deportista se incorpora, bradicardia, enlentecimiento del ritmo cardíaco, arritmia, aumento del riesgo de muerte súbita y, sobre todo, disminución del rendimiento. Por tanto, hemos de prescindir de dietas muy bajas en calorías. Claro, luego tenemos otra opción, que es dieta muy alta en proteína y muy baja en hidrato de carbono, lo que entrarían ahora pues diferentes modas, ¿no? Como la carbofobia que podemos tener. Pues bueno, veamos a ver qué produce una dieta muy alta en proteína y muy baja en hidrato de carbono.
Pues produce una disminución del peso corporal, pero también perdemos grasa, pero perdemos músculo. Disminuye el glucógeno, por tanto va a incrementar la necesidad de proteína que tiene el deportista, va a aumentar la oxidación de aminoácidos, puesto que el exceso de proteína va a aumentar la oxidación, pero también va a aumentar la producción de urea, generando un estado de acidosis, un aumento de cuerpos cetónicos, aumentando el riesgo de lesión, disminución de insulina, disminución de factor de crecimiento insulínico, reducción de los niveles de testosterona, aumento de la secreción de cortisol provocado por un estrés metabólico importante. El aumento de proteína aumenta el riesgo de deshidratación, pérdida mineral ósea, inmunosupresión, aumentando la fatiga, el disconfort psicológico, porque se producen alteraciones importantes en el estado de ánimo del deportista. Y al final, pues todo desemboca en una disminución del rendimiento. Por tanto, no es nada aconsejable una dieta muy alta en proteína y muy baja en hidrato, y tampoco es aconsejable una dieta muy baja en calorías. Por tanto, ¿qué hemos de hacer para garantizar la salud y el rendimiento del deportista? Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el equilibrio óptimo de grasa corporal y masa muscular. Lo primero que tenemos que saber es qué porcentaje de grasa corporal tiene que tener el deportista para el deporte que practique. Esto es lo importante. Y luego, valorar su estado nutricional. Ya hemos visto en los anteriores módulos cómo hacer una entrevista dietética, qué aspectos hemos de tener en cuenta, y hemos de hacer una valoración del estado nutricional, cómo se encuentra el deportista cuando viene a nuestra consulta. Una vez esto, evidentemente, la pérdida de peso en el deportista tiene que ir acompañada de un entrenamiento específico, como puede ser los que tienen más evidencia, es el entrenamiento concurrente. El entrenamiento concurrente es aquel que combina una parte aeróbica con una parte anaeróbica o de fuerza. Por tanto, si hablamos de perder grasa corporal, parece ser que es más efectivo hacer un entrenamiento donde primero trabajemos la parte aerobia, como puede ser carrera, puede ser bicicleta, puede ser spinning, puede ser natación, y luego una segunda parte donde se trabaje la fuerza, levantamiento de peso o cualquier otro tipo de actividad de fuerza. Parece ser que este es el tipo de entrenamiento más eficaz para perder grasa corporal. Luego tenemos carrera de continua extensiva también, y luego el trabajo de fuerza. Por tanto, para perder peso el deportista tiene que estar bien asesorado a nivel de entrenamiento. Y luego tendremos que hacer un cálculo de las calorías, fórmulas de predicción, como ya hemos visto. ¿Qué gasta el deportista? Luego tenemos sensores de aceleración, ¿no? Como tienen en la parte superior derecha. Esto es un acelerómetro. Un acelerómetro es un dispositivo que permite monitorizar al deportista para saber cuál es su gasto calórico. Este que tienen aquí es el modelo Actigraph, es un modelo que vale $250 y el software vale unos $1000, pero sirve para monitorizar al deportista. Y luego también la disponibilidad energética, que ya vimos en el módulo correspondiente a anamnesis. Por tanto, una vez tenemos la valoración del estado nutricional, planificación del entrenamiento, cálculo calórico por diferentes métodos, procedemos a la planificación. Primero, objetivo consensuado, realista y por fases. Tenemos que establecer un objetivo claro, un objetivo que sea realista. Luego, tenemos que estructurarlo por fases. Ya hemos visto que el deportista tiene que perder peso progresivamente, y luego que se aconseja es una restricción calórica moderada, entre el 10 al 20% del total de calorías. Por ejemplo, si el deportista le asignamos, está consumiendo 3000, pues sería cuestión de reducirle entre 300 y 600 calorías. La idea es que pierda entre 500 a 900 gramos a la semana. Esto es lo ideal para mantener un buen rendimiento deportivo. Lo ideal también es un 0,7% de pérdida de peso a la semana. Esto es lo ideal. Luego, una vez tenemos el objetivo, la pauta alimentaria. Tendremos que establecer cuántas calorías le vamos a asignar. Luego también distribuir los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y muy importante, sobre todo, el desayuno. Se ha visto que los deportistas que desayunan son más efectivos para perder peso. Lo que es importante es establecer un desayuno que sea saludable para facilitar la pérdida de peso. Y luego proteger el entrenamiento. ¿En qué consiste la protección del entrenamiento? Consiste en que cuando el deportista entrene, tiene que haber una ingesta estratégica previa al entrenamiento y una ingesta estratégica inmediatamente posterior al entrenamiento, porque de esa manera
manera lo que vamos a conseguir es que el deportista, mientras entrena, no destruya mucha masa muscular. Y luego, durante el resto del día, mantendremos la dieta hipocalórica. Por lo tanto, es importante desayunar y proteger el entrenamiento. Luego podemos valorar suplementación, que veremos más adelante, educación nutricional, ayudar al deportista a que tome conciencia de su situación mediante estrategias de coaching nutricional, como han podido ver en este mismo módulo. Revisaremos la pauta de alimentación y la monitorización, o sea que el deportista, pues bueno, venga a consulta, midamos la composición corporal para ver si tenemos parámetros analíticos para poder ver el nivel de hierro, etcétera. Todo esto nos va a permitir monitorizar al deportista para asegurar que la pérdida de peso es adecuada. ¿Y qué haremos a nivel de macronutrientes? Una vez tenemos que asignarle las calorías y le hemos asignado las calorías al deportista, yo les diría, tienen que tener en cuenta, recuerden que cuando calculamos calorías hemos de valorar también lo que el deportista está comiendo antes de asignar calorías. Bien, hidratos de carbono. Cuando el deportista hace resistencia a la fuerza, que son repeticiones, levantamiento de peso con muchas repeticiones, o hipertrofia, fuerza máxima, pues podemos aumentar la cantidad de hidrato de carbono. En cambio, cuando hace fuerza máxima y explosiva, donde son intervalos muy intensos o bien es levantamiento máximo de peso, ahí podemos reducir la cantidad de hidrato de carbono. La cantidad de hidrato de carbono para un deportista que quiere perder peso tiene que oscilar entre 4 y 7 gramos de hidratos de carbono por kilo. Dependerá de la cantidad de calorías que le vayamos a dar. Luego las grasas. Las grasas, el mínimo que tiene que tomar un deportista es el 20%. No es aconsejable planificarle una dieta para perder peso a un deportista que tenga menos del 20% de las calorías en forma de grasa. Entre otras cosas porque va a ser poco palatable, va a ser poco apetecible, porque la grasa da palatabilidad. Va a aportar pocos ácidos grasos esenciales y pocas vitaminas. Por tanto, entre un 20 y 30% y normalmente entre 0,5 a 1,5 gramos de grasa por kilo de peso. Luego le tenemos que dar una correcta hidratación al deportista y luego ayudarle a cocinar con cocciones que tengan poca grasa, mucho volumen y menos calorías. ¿Y qué hacemos en cuanto al aporte de proteína? Pues muy importante, ya hemos visto el hidrato de carbono que hay que darle, hemos visto la grasa que hay que darle y ahora vemos el aporte de proteína que hay que darle a un deportista. Lo primero que tenemos que hacer es cálculo de proteína por kilo de peso. Se considera que un deportista que quiere perder peso tiene que tomar entre 1,8 a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso. Muy importante que haya proteína en el desayuno, muy importante. Y después, antes del entrenamiento y después, como yo les comentaba, la protección del entrenamiento. Mi consejo es que le den a un deportista que le hagan una dieta hipocalórica, que le den 2,5 gramos de proteína por kilo de peso. Esto ayudará a preservar la masa muscular. También, al darle esta cantidad de proteína, aumentaremos la saciedad, aumentaremos la tasa metabólica basal, aumentaremos el efecto térmico de los alimentos y, sobre todo, muy importante, es que esta proteína sea de calidad, que aporte una cantidad de leucina, entre 2 y 3 gramos de leucina por toma, puesto que esto va a aumentar el anabolismo y va a disminuir parámetros de catabolismo muscular como la creatinquinasa y la lactato deshidrogenasa. Muy bien, entonces, en el caso que tengamos deportistas en modalidad por peso, que son estos deportistas que normalmente tienen que entrar en un peso para la competición, como puede ser carreras de hípica, boxeo, judo, remo, halterofilia olímpica, aquí tenemos que estas pruebas normalmente predomina el metabolismo anaerobio. Por lo tanto, hemos de perder peso en fases lejanas a la competición, en la fase de pretemporada. Y normalmente el peso corporal se mantiene ligeramente elevado y antes de la competencia se hace una reducción moderada. Lo que tenemos que hacer en estos deportistas es una restricción moderada entre el 10 y el 15% del gasto energético total. Una restricción también alejada del entrenamiento, como pueden observar. Esto es un ejemplo de estrategias para el control de peso en deporte. Aquí tienen, el deportista entrenaba por la noche, por lo tanto tenemos que
la energía necesaria es esta, energía necesaria, y ven que aquí se consumía un poquito menos, porque se creaba un déficit energético, aquí también, aquí también, aquí también, y aquí no, aquí la energía consumida era total, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que proteger el entrenamiento. La proteína entre 1,6 a 1,8, grasa 1 gramo kilo, y hidrato de carbono entre 5 a 6 gramos de hidrato de carbono por kilo. No nos olvidemos de la hidratación y esto nos va a ir muy bien para las modalidades de peso. Entonces, en las modalidades de peso lo que ocurre es que muchas veces para llegar a un peso adecuado se hacen estrategias muy drásticas de bajada de peso. Esto en algunas ocasiones se encontrarán. Lo que es importante es que el deportista en pretemporada haya ya bajado peso y tenga un ligero exceso de peso, un ligero, por ejemplo, si un deportista tiene que competir en 52 kilos, pues a lo mejor está en 54 y 2 semanas antes de la competición pues se hace una dieta más restrictiva para que el deportista solo tenga que bajar 2 kilos. Esto es lo ideal. Entonces, estrategias para evitar disminuir el rendimiento después de una rápida pérdida de peso. Pues bueno, tenemos que disminuir el rendimiento anaeróbico si no hay una ingesta e hidratación pospesado. Tenemos que las disciplinas por peso, normalmente el pesaje se hace entre 6, 8, 12 o 24 horas antes de la competición. Cuanto más tiempo tengamos desde el pesaje hasta la competición, mayor probabilidad tendremos de poder rehidratar bien, porque muchos deportistas para entrar en un peso bajo pues llegan deshidratados. Esto es habitual, Esto es habitual. Lo que ocurre es que si tenemos 8, 10, 12, 14 horas o 24 horas, pues podemos recuperar ese peso perdido. Entre 3 o 4 horas se recupera el rendimiento anaeróbico. Repeticiones en pérdida de peso, se ha visto, todo y que falta cierta evidencia, pero los deportistas que, por ejemplo, boxeadores, que compiten en modalidades por peso, se ha visto que durante la temporada hacen restricciones muy drásticas, pero que no afecta al rendimiento. Por tanto, se cree que hay ciertas adaptaciones fisiológicas. Lo que tenemos que hacer es evitar reducir más de un 5% del peso corporal, puesto que de esa manera lo estaremos haciendo bien. Dietas muy bajas en hidratos de carbono se presentan como más perjudiciales para el rendimiento, se ha cuidado en eliminar los hidratos. Si tenemos menos de 3 horas desde el pesaje hasta la competición, evitar sobre todo dietas muy bajas en calorías, evitar la deshidratación y la restricción de hidratos de carbono. Si tenemos menos de 3 horas, el deportista no puede hacer tratamientos muy agresivos. En la recuperación, después de haberse pesado, sobre todo aumentar la cantidad de líquido, la cantidad de hidratos de carbono, también podemos dar monohidrato de creatina, puesto que todo esto va a ayudar a que el deportista rápidamente recupere el agua y los hidratos de carbono que ha perdido para entrar en el peso. Estas son estrategias que le pueden ir útiles. Entonces, suplementos, pues muy pocos, muy pocos. La tirosina, pero cuidado con ella porque puede alterar el tiroides. La cafeína parece ser que puede ser una estrategia útil, siempre y cuando el deportista haga una dieta hipocalórica bien hecha y un buen entrenamiento, la cafeína puede ser una ayuda. Y luego las catequinas del té verde pueden ayudar, pero que no hay mucha evidencia. Y luego aumentar la masa muscular. Hidroximetilbutirato, que ya lo vimos en el módulo 6, suero de leche, BCAAs, pero mi consejo es un buen entrenamiento, una buena dieta hipocalórica y con esto debería de ser suficiente. Bueno, pues con esto tenemos ya lo que serían los contenidos más teóricos. Ahora vamos a ver dos casos prácticos para poder, para que vean cómo se puede hacer una dieta para bajar de peso en deportistas. Aquí tienen un ejemplo de un gráfico, de deportistas en modalidad por peso. Aquí tendríamos una competición y otra competición a lo largo del año. Aquí tienen el sumatorio de pliegues. Ven que el deportista viene en pretemporada con un sumatorio de pliegues de 55 que reduce a través de una dieta hipocalórica al momento de la competencia. Cuando acaba la competición llega a una fase de transición, por lo tanto el sumatorio de pliegues aumenta, quiere decir que el deportista gana grasa corporal
y luego tiene que hacer una dieta hipocalórica nuevamente, pero ¿qué ocurre? Que ya en la segunda competición al año ya no llega igual que llegó en la primera. ¿Por qué? Porque ha tenido un incremento muy elevado de grasa. Lo que hemos de intentar es que el deportista llegue a un perfil de grasa corporal adecuado y que luego tenga un pequeño incremento, pero no sea muy exagerado, puesto que en este caso tendrá que hacer una dieta muy drástica para bajar calorías y nunca llegará a la composición corporal que llegó a la primera. Por tanto, esto es algo que hemos de tener en cuenta en los deportistas. Vamos a ver un caso práctico en tenis. Vean, este es un deportista que llegó a nuestra consulta de 18 años, varón, llegó, le hicimos un recordatorio 72 horas y nos dio que consumía 3.154 kilocalorías. Consumía proteína, un 17% de proteína, grasas 34,9, hidratos de carbono 47,2. Aquí tienen los micronutrientes que consumía. A nivel de ingesta, veíamos que el deportista, para una modalidad como el tenis, estaba consumiendo 4,5 gramos de carbohidrato, 1,77 gramos de proteína por kilo y 1,52 gramos de grasa. Nosotros le aplicamos una reducción de calorías del 20%, de manera que le dimos una dieta de 2.500 calorías. Esta dieta de 2.500 calorías le aporta 4 gramos de hidrato de carbono, 2,5 gramos de proteína por kilo de peso y 0,8 gramos de grasa por kilo de peso. Esta es la planificación que nosotros le hicimos al deportista. Aquí tienen la pauta, el deportista entrenaba en doble sesión de entrenamiento mañana y tarde, hacía trabajo en pista, más trabajo táctico, más entrenamiento fuera de pista, que es acondicionamiento físico. Le planificamos un desayuno a primera hora para proteger el entrenamiento, como tienen a continuación. Le pusimos una bebida de la mañana y en entrenamiento matinal, que aportaba también hidratos de carbono para proteger el entrenamiento. Y inmediatamente después del entrenamiento tomábamos un recuperador, que era un yogur natural, más una fruta o el zumo, de manera que tomara algo de proteína y algo de hidrato de carbono inmediatamente después, de manera que protegíamos el entrenamiento. La comida, 1 o 2 horas después del entrenamiento, le dábamos a escoger entre estos platos, luego le dábamos a escoger hidrato de carbono, segundo plato a escoger una fuente de proteína y luego el postre, una pieza de fruta y el aceite para toda la comida. De manera que el deportista tenía que escoger de aquí una opción, de aquí otra opción, de aquí otra opción, postre y aceite. Luego teníamos la merienda después del entrenamiento de la tarde, de manera que también tomaba una fuente de proteína y una fuente de hidrato de carbono para proteger el entrenamiento. Y luego la cena, antes de las 10 de la noche, teníamos un primer plato a escoger, hidrato de carbono a escoger, segundo plato a escoger, postre y el aceite para toda la cena. Esta era la dieta de entrenamiento, Y ahora en rojo verán la dieta de competición. El tenis es una modalidad deportiva que es importante conocer la hora del partido, porque el deportista sabe si compite el primero, sabe la hora. ¿Qué ocurre? Que si compite a media mañana, depende de lo que tarden los partidos que van previamente. Por tanto, nosotros elaboramos una dieta de competición teniendo en cuenta partido por la mañana. Desayuno con partido por la mañana. Mínimo tomar 2 horas antes para respetar el timing. Este desayuno tiene 74 gramos de hidrato de carbono, tortilla francesa o bien 60 gramos de jamón cocido con 60 gramos de pan de molde, no integral para evitar la fibra antes de una competencia, o pan blanco y 2 yogures azucarados. Luego, 1 hora antes del partido, una ración de espera que podía ser 300 mililitros de zumo o medio litro de bebida isotónica. De esa manera tomábamos una cantidad de hidrato de carbono y durante el partido tenía que tomar 500 mililitros de bebida isotónica y un plátano pequeño o un gel Isostar con agua mineral. Esto era lo que tenía que tomar por cada hora que se prolongara el partido, de manera que estábamos tomando 32 más 20 gramos de hidrato de carbono, más o menos unos 50-60 gramos de hidrato de carbono. Y luego, inmediatamente después del partido, tomar 500 mililitros de bebida isotónica, un yogur desnatado con una pieza de fruta, de manera que tomábamos una cantidad de hidrato de carbono cercana a 1 gramo por kilo de peso. Durante el partido,
le explicábamos qué podía tomar. Aquí le habíamos puesto durante el partido, siempre le dábamos opciones. La opción A es un plátano con agua, la opción B un gel, la opción C otro gel y la opción D un puñado de fruta deshidratada. Y normalmente el tenis puede haber partidos con un gran desgaste, más de 90 minutos, le recomendábamos bien un gel de sabor menta con cafeína para retrasar la aparición de fatiga, o bien una gominola con cafeína, o bien un gel con cafeína. De manera que el deportista, si el partido era sencillo o es sencillo, le vamos a recomendar, aparte de la bebida isotónica, le planteamos un plátano o un gel de estos que le mostramos aquí. Y si el deportista se encuentra en un partido donde las condiciones ambientales son muy adversas o bien el partido se prolonga en el tiempo, que tenga opciones con cafeína para mejorar su rendimiento deportivo. La recuperación postpartido, siempre inmediatamente después del partido, nosotros le recomendamos un producto que es un recuperador 3-1, 3 partes de carbohidrato por una de proteína. En este caso utilizábamos el Recovery Shake, que es un sobre que se pone con agua o con leche desnatada inmediatamente después del partido. Muy bien, luego tenemos la comida después del partido. Hidrato de carbono, luego segundo plato a escoger y postre, el aceite, y luego teníamos la merienda y la cena antes de las 10 de la noche. Pues bien, esta es la intervención que nosotros le hicimos para entrenamiento y para competición. Cuando el partido era por la tarde, básicamente lo que hacíamos era trasladar las ingestas estratégicas al partido de la tarde. Veamos el resultado de esta intervención. Bien, el deportista nos vino con un peso de 80 kilos, ¿de acuerdo? 1,83 y teníamos un sumatorio de pliegues de 138, venía muy pasado de forma y con nuestra intervención conseguimos que el deportista bajara a 74,8 y conseguimos bajar el sumatorio de pliegues de 138 a 110, que es un cambio muy significativo. Si vamos a composición corporal, tenemos que la masa grasa que el deportista trajo de inicio era de 24,37, nosotros conseguimos reducirlo a 19,28, seguía pasado de forma, pero la intervención es exitosa y lo que es más importante es la masa muscular, para ver si el deportista está perdiendo masa muscular. Vino con un 44%, con 35 kilos con 38 y luego quedó con 34. Evidentemente, a nivel porcentual ganó, porque si bajamos el porcentaje de grasa, automáticamente aumenta el de músculo. Sí que es verdad que perdió algo de músculo, pero esto es algo habitual. No es posible en una dieta hipocalórica que el 100% de lo que se pierda sea grasa. Siempre hay una pérdida de masa muscular. Lo que es importante es que esta pérdida muscular sea la mínima. Y lo que vimos claramente es que si miramos los kilos de masa grasa, vemos que vino con 19,55 kilos de grasa y conseguimos bajar más de 5 kilos de grasa. Perdió 1 de músculo, pero perdimos 5 de grasa, con lo cual el resultado fue que el rendimiento mejoró claramente en esta intervención. Posteriormente mantuvimos la dieta porque vimos que era efectiva y al final conseguimos un buen resultado. Por tanto, aquí ven un ejemplo de intervención. Aquí les voy a mostrar otro, que es un futbolista, para que vean otra modalidad deportiva. Aquí tenemos un futbolista de la primera división española de fútbol, 28 años, nos vino con un 11,3% de masa grasa corporal en pretemporada. El objetivo era meterse entre 9 y 10% de grasa corporal, puesto que un futbolista de élite tiene que estar entre estos parámetros. Le hicimos un interrogatorio, un registro de 7 días y nos dio que el deportista comía de media aproximadamente 2.572 kilocalorías. Le hicimos el cálculo mediante una fórmula de predicción y nos decía que el deportista tenía que consumir 3.549. Evidentemente teníamos un dato teórico como es este, mediante una fórmula de predicción, y luego teníamos el dato real de su ingesta, 2.572. Como yo ya les comenté, en este caso, ¿qué dato me tengo que quedar yo para hacer una pauta de alimentación? Ahora lo veremos. En este caso, nosotros planteamos
una dieta de 2.600 calorías. ¿Por qué? Porque esto es un cálculo teórico, ¿eh? Por tanto, si el deportista me reporta, las analíticas son correctas, el rendimiento es bueno, no hay pérdida de peso, me tengo que centrar en este valor. Por lo tanto, yo lo que le di es una dieta de 2.600, pero si analizamos bien la dieta del deportista, está tomando el 22% en forma de proteína, el 47% en forma de grasa y el 29% en forma de carbohidrato. O sea que vemos claramente que el deportista está comiendo 2.500, pero realmente está muy desajustado en el aporte de macronutrientes. Con lo cual, nosotros ¿qué hacemos? Le ajustamos las calorías, le damos 2.600 y simplemente lo que hacemos es aumentamos la cantidad de hidrato de carbono, 5,4 gramos kilo, reducimos la cantidad de proteína a 1,6 y reducimos la cantidad de grasa al 22%. Luego le damos un batido proteico post-entrenamiento, un 2-1, 2 partes de hidrato de carbono por una de proteína. Y vemos la intervención. Aquí tienen el deportista, vemos que el deportista nos vino con un porcentaje, como hemos visto en la diapositiva anterior, con un 11,3% de grasa corporal, nos encontramos aquí y vemos después de nuestra intervención que el deportista baja grasa corporal, baja tejido graso claramente, baja tejido graso a 9,9, incluso 9,6. O sea que simplemente modificando el aporte de macronutrientes, en este caso, conseguimos perfilar la composición corporal. Si nos vamos a los gramos, vemos claramente que el tejido magro se bajó ligeramente, pero lo que más bajó fue el contenido graso, que era lo que nos interesaba para que el deportista entrara dentro. Por tanto, a veces se tiene que reducir calorías y en otras ocasiones simplemente modificando los macronutrientes. Con esto, pues bueno, yo les he intentado explicar, creo que lo he conseguido, pues 2 ejemplos de intervención y como puntos clave de este módulo, pues bueno, lo primero es para bajar peso en el deportista, determinar objetivos claros por fases, graduales, individuales, flexibles y factibles, evitar la pérdida de masa muscular en dietas hipocalóricas, educación nutricional, conciencia, un aporte adecuado de carbohidratos, grasas y líquidos, aumentar ligeramente el aporte proteico. Las dietas extremas no son buenas aliadas, pueden provocar problemas graves, afectar a la salud y al rendimiento del deportista. Siempre una restricción calórica moderada con actividad física bien planificada, un buen control analítico del deportista y, bueno, la restricción calórica en cortos periodos no afectan en exceso al rendimiento, principalmente anaerobio. Por tanto, hemos de tener en cuenta siempre los objetivos y siempre una buena planificación. Pues bien, con esto termino este módulo, espero que les haya sido de utilidad. Les emplazo nuevamente a la videoconferencia que tienen conmigo planificada en el calendario, también a cumplimentar las tareas y a cumplimentar el examen correspondiente. Con esto ya me despido. Muchas gracias.